Muy buenas, Cristóbal. Muy buena, Quique. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas. Se te escucha bien. Vale, vamos a retransmitir un poco mis objetivos con este pequeño directo. Este pequeño directo más o menos está estimado en una media horita, la que hablaremos principalmente de habilidades sociales. Es el primero, probablemente, de muchos, sea Cristóbal acepte y si a Cristóbal le gusta todo el tema este de habilidades sociales, que yo sé que sí, haremos mucho más como este. Vamos a empezar, si quieres, por una pequeña pregunta, Cristóbal. Pues si quieres, preséntate, que aquí hay tanto mis seguidores como los tuyos. Adelante. Yo me presento, soy Cristóbal Galindo, soy estudiante de farmacia, también me dedico al arte realista, pinto cuadros realistas y desde el año 2016 me dedico también al arte de la seducción con el mentor Jerry Sánchez. Y aquí pues venimos a hablar del tema de habilidades sociales, un tema que me resulta bastante interesante puesto que llevando a cabo prácticamente desde la niñez, de que las habilidades sociales requieren de Muy mucha bien. experiencia, de mucho tropiezo y de mucho ensayo-error, convertirse en un gran conversador. Y agradezco a Quique por la invitación de hablar en este tema en particular de habilidades sociales. Ujú. Vale, pues si quieres, vamos a empezar por la primera pregunta ya has comentado que esto te gusta desde hace mucho tiempo, pero vamos a empezar por lo mismo. Para ti, ¿cuál sería el principal pilar en el que se basan las habilidades sociales? El Hay gente que dice que son los amigos y hay gente que dice, no, pues yo creo que está más enfocado en el tema de tener una futura pareja. Pero ¿en qué lo basarías tú las habilidades sociales? habilidades sociales no es más que un proceso recorrido que, como ya anteriormente he dicho, requiere de muchos tropiezos porque nadie nace con habilidades sociales. Esto es mentira, esto te va a que estás cometiendo errores en las conversaciones o tal vez es las personas de los hay que ver o incluso con tus propios padres que te dicen a veces cuidado con no decir esto, cuidado con no decir lo otro a base de tropiezo. Yo en mi experiencia personal te diría que he sido una persona en mi infancia con muy poca inteligencia social, mejor dicho, y que lo he ido aprendiendo a base de comerme, a base de ir a la calle, de socializar, de interaccionar con las personas, y al fin y al cabo es un camino de largo recorrido. Vale, vale. Has comentado que tu mentor es Gary Sánchez. Uh -huh. Entiendo que te habrás leído sus libros, pero ¿qué consideras que es más importante, la lectura o la práctica? Muy buena pregunta, Quique. La parte teórica es muy importante, Es sumamente, vital, sin ella estaría jodido. totalmente. Pero sin embargo también requiere de experiencia, requiere de una parte práctica. En el mundo de la seducción yo te diría que a día de hoy cuento como tanto con la teoría como con la práctica. Yo me tiré prácticamente eh, años en Chiclana, que simplemente salía para seducir mujeres y practicar el arte de la seducción. Vale, The Game, por ejemplo. Hasta el día de hoy, y es por eso de que le doy suma importancia a ambas cosas, tanto a la teoría como a la práctica. Vale, vale. Eh, pues si quieres ya una vez que hemos centrado un poquito el tema, vamos si quieres empezar por lo que es el propio temario como tal. ¿Vale? Este directo ya llevamos unos 5 minutillos y más o menos está estimado que dure unos 25 minutos más, ¿vale? Hasta las 5:30, pero como he comentado, probablemente haya más directos como este porque Cristóbal tiene mucha información y pienso exprimirle todo lo que pueda, ¿vale? Has comentado que la práctica está bien. ¿Y tú qué consideras que las habilidades sociales, cuándo se usan y cuándo no se usan? Porque hay gente que dice, pues mira, las habilidades sociales se usa en todo momento, o sea, ya sea entrando a ver al conductor del autobús o incluso en una cita. ¿Dónde tú dirías que dices, siempre uso las habilidades sociales en este sitio? Pues muy buena pregunta, Quique. Las habilidades sociales las puedes practicar o sea, a la luz del día en un pub, en restaurantes, en sitios donde realmente donde hay personas
que estén reunidos. Y hay que hacerlo de una manera muy sutil, porque las habilidades sociales requieren de que tú no molestes a la otra persona, sino de que la interacción que tú tengas con esa persona sea de agrado. Una interacción Vale, bastante, bastante agradable y que no haya posibilidad de rechazo. Hablar, eh, la posibilidad de rechazo siempre va a existir, pero si pulidas que te la va a dar la experiencia y lo una vida eh, muchísimo menor. Personalmente, cada vez que salgo a la calle, ya sea en un bar, en un pub, en un restaurante, en una biblioteca, en un es simplemente vale. saber el lenguaje no verbal de las personas, Ujú. interaccionar con ellas, cómo dialogar. Y siempre digo lo siguiente, que es muy importante la seguridad y la confianza. Sin una, sin sentirte relajado en tu masculinidad, es muy difícil de que la interacción con las personas sean exitosas. De acuerdo. Hay una broma por ahí, bastante graciosa, y dice que el lenguaje corporal es más del 80% de la transmisión del lenguaje. Yo no estoy del todo de acuerdo, porque considero que las palabras son extremadamente importantes, pero es cierto que si te hablo con este tono de voz, con esta carita, pues probablemente no te interesa una mierda lo que estoy contando. Pero si en cambio te hablo así, mucho más expresivo, mucho más un diálogo mucho más interesante, te atraiga mucho más. Total. Entonces, ya más o menos he encaminado un poco la respuesta, ¿vale? Pero ¿consideras que el lenguaje corporal es importante? Y ahora vamos a centrarnos un poquito en ese tema. Cuéntame. No, lo considero importantísimo, porque gracias al lenguaje no verbal tú eres capaz de leer a la otra persona y saber en qué situación se está encontrando. Yo, por ejemplo, te hablo personalmente cuando iba a seducir chicas ciclanas, lo que hacía era leer el lenguaje no verbal. Si tenía un no verbal abierto, si por el contrario estaban cerrados, o si estaban receptivas, si no estaban receptivas, etc. Es muy importante saber el lenguaje no verbal, si se toca el pelo, y hay intercambios de miradas, si hay una sonrisita pícara, etcétera. Es muy importante en una interacción que la persona esté receptiva a tener la conversación contigo, que se sienta a gusto, y sobre todo es muy importante saber escuchar, ¿eh? Darle a la otra persona la capacidad de expresarse y tú de practicar la escucha activa. Vale. Ahora hablaremos sobre escucha activa. Os quiero comentar a todos los que estáis comentando algo por el directo, tenéis una opción que son preguntas y respuestas, ¿vale? Todas las preguntas que nos pongáis por aquí, como por ejemplo ha hecho Mario, os lo vamos a ir contestando. O sea, más o menos lo he dividido en tramos de unos 6 minutos el directo para que no sea un peñazo, que no sea todo el rato hablar nosotros, sino también contestar preguntas, como por ejemplo la que acaba de comentar Adri. Pero Adri, si puedes, en vez de la mirada, es lo más importante, ponla en la sección de preguntas y respuestas, porque así las tenemos todas agrupadas y es más cómodo. ¿De acuerdo? Bueno, veo que lo centras mucho en seducción, cosa que está muy bien. Pero, ¿cuál dirías tú que es un tip que digas, joder, todo el mundo, aunque no esté intentando ligar, aunque no esté intentando seducir a otra persona, que al final todo es seducción, o sea, no es solo, la seducción no es solo gustar a una chica o un chico, la seducción es decir, joder, pues quiero venderme mejor, quiero comprar esto más barato o que me den más cantidad, es decir, ahora ya no tanto, porque es más complicado encontrar cosas que se vendan a granel. Pero estoy seguro que si le hablas bien al dependiente, te va a poner mejor calidad. O en, yo soy abstemio, pero Cristóbal, yo sé que tú bebes. Si estás en una discoteca o estás en un pub y le pides una copa y te portas bien o contestas bien al camarero, estoy seguro que le mete un poco más de alcohol de lo que metería normalmente. Entonces, ¿cuál dirías tú que es un tip decir, hey, por favor, con esta tontería, con este pequeño detallito, seguro que podéis mejorar muchísimo vuestras habilidades? Dispara, y ahora cuento yo el mío. Bueno, he procurado entender un poco la pregunta porque no sé si me ha quedado del todo claro. ¿A qué empresa? Me refiero, ¿cuál sería un tip que tú dirías, todo el mundo debería saber esto mínimo de habilidades sociales? Vale.
lo que todo el mundo debería saber de habilidades sociales, yo diría de que eso se requiere teórica que tú necesitas prepararte y mucho necesitas ser de los mejores, de grandes expertos, pero que requiere una práctica que necesitas practicarla cuando sales a la calle. Por ejemplo, tímida, pues desde cero tiene que estar mundo, porque de lo contrario no va a ser capaz de desarrollar habilidades sociales y se va a ver estancado y va a haber oportunidades. Hay que saber vender, hay que saber con atención, con respeto, con seguridad, con firmeza, con confianza, pero en definitiva la vida es una venta, estamos vendiendo, es una venta. Entonces, quieres que tú te prescindir de habilidades sociales, de tu capacidad de persuasión, y eso no significa de que tú seas un manipulador, sino eso es de que tú has desarrollado una capacidad a base de experiencia y a base de mucha preparación para tener un gran don de palabra para poder convencer a las personas. Vale. Vale, vamos con otra pregunta. Que vamos a empezar primero por Mario, ¿vale? ¿Qué piensas del gimnasio y sobre todo cómo mejorar tu lenguaje corporal? ¿Qué pienso del gimnasio? Sí, ¿consideras que hay que ser atractivo visualmente, me refiero, estar fuerte, para tener un buen lenguaje corporal o una persona más bien delgadita o enclenque como puedo ser, entre comillas, yo, puedo tener un buen lenguaje corporal? ¿Cuál dirías tú que es un tip de lenguaje corporal? El gimnasio es cierto de que es importante porque no solo es por la estética, sino también es por la salud. Mantener un físico cuidado y fuerte, yo lo veo importante, es importante pero no es determinante. Se puede tener un gran lenguaje no verbal sin necesidad de tener un cuerpo musculoso y también se puede tener un mal lenguaje no verbal poco activo siendo fuerte. Vale, El físico también requiere una parte que es el carácter, la personalidad. El carácter hace mucho, no todo es físico. Hay una parte que es determinante, que es el carácter, que si tú no lo desarrollas y lo ejecutas, un carácter fuerte, bien pulido, masculino, centrado en tu masculinidad, la verdad que tiene pocas opciones. Pocas opciones. vale, de acuerdo. Vale. Un tip rápido de lenguaje corporal. Cruzar las piernas hasta apoyando la rodilla, por ejemplo, la rodilla derecha con el izquierdo en forma de ángulo de 90 grados, lados, cabeza hacia detrás, mirada ahora, postura firme, masculina, Vale. fuerte. No dirías que ese cruzar piernas que generaría algún tipo de bloqueo? Es decir, tú te sientas y estás impidiendo que la otra persona se siente más cerca porque tú estás ocupando un mayor espacio. Es que es muy importante ocupar un espacio. Es muy Pero importante. me refiero, bloqueando parte de tu cuerpo. Es decir, no es lo mismo sentarte con las piernas abiertas, brazos extendidos, mirada firme, que sentarse y cruzar las piernas de cualquier forma, ya sea pues rodilla sobre rodilla, como tobillo sobre rodilla, que es como tú has ejemplificado. Bueno, al fin y al cabo es como más cómodo te sientas. Yo, por ejemplo, me siento muy cómodo y muy seguro cruzando las piernas, en forma apoyando mi mano izquierda sobre el tobillo, con un lenguaje corporal abierto en todo momento, relajado, centrado en el momento presente, muy relajado, muy seguro de mí mismo y la verdad a mí es lo que me funciona. Yo siempre cuento lo que a mí me funciona. Lo que a mí me... Vale. Pasamos al siguiente con Fernando. Y contestas tú y contesto yo. Vamos a ir preguntas rapiditas. ¿Es útil practicar la oratoria delante del espejo? Dime algún tip de oratoria. Pues mira, un tip de oratoria. Bueno, yo no practico realmente la oratoria. La oratoria lo puedes practicar si tal vez eres tímido al principio, con tus primeras practicar es importante. Si por ejemplo no tienes mucha experiencia en habilidades sociales, es necesario de que el espejo te mires algo muy importante.
que seas capaz de decirte en el espejo a ti mismo de lo mucho que vales y las capacidades que tienes y que tienes que explotar. Y sí, yo le doy importancia a la oratoria, la oratoria es importancia, sobre todo si quieres antes de salir a la calle. Vale. Has hablado de... Ahora doy mi tip, ¿vale? Que al final esto está siendo casi una entrevista y quería que fuera más bien un diálogo. Perdóname por tantas preguntas, No, no, Cristóbal. Eh, un tip que yo doy, más que hablar ante el espejo, que está muy bien, mi consejo es grabarse. O sea, al final llevo grabándome cerca de 2 años y ha mejorado muchísimo mi dicción. Dicción es cómo expresas las palabras. Es decir, yo, si os dais cuenta, o sea, perdón, si te das cuenta, muevo muchísimo los labios. Es decir, ejemplifico muy bien lo que quiero decir. Pues esto es un tip de oratoria buenísimo. Y eso simplemente se consigue grabándote, viéndolo 1, 2, 3, 15 veces. Si te grabas todos los días, verás cómo mejoras tu dicción y tu dicción es algo vital para una buena oratoria. Luego ya en cuanto a mirarse al espejo, obviamente no es lo mismo, claro, pues, comentando poquito a poco, que expresarse de una manera sencilla. Y para esto no es tanto oratoria, sino sentirse cómodo. Y para sentirse cómodo es necesario mucho, desde un simple confianza en ti mismo, como saber lo que quieres expresar. ¿Vale? totalmente. A ver, voy a recuperar alguna preguntilla que tengamos por aquí. Tenemos a Cristóbal, perdón, tenemos a Javi que te pregunta, Cristóbal, ¿en qué trabajas? Yo estoy terminando la carrera de farmacia, pero aparte me dedico al arte. Me dedico al arte Vale, realizando libros, publicaciones, merchandising, por ahí, vale. etcétera. En sus stories tiene un último dibujo de la Cruz de Cristo que es espectacular. Vale, vamos con la siguiente pregunta. Dice Adri, ¿qué opinas de declararse? ¿Tiene alguna efectividad? Y luego sobre la opinión de la masturbación. Creo que no son temas que hayamos tocado aquí, tanto la declaración ante una mujer o ante un hombre, como la masturbación. Pero oye, como pregunta así rápida, ¿qué opinas de la masturbación, Cristóbal? La verdad que he aprendido de la masturbación, o sea, de mis mentores y demás, es que te quita muchísima energía para crear cosas maravillosas, es contraproducente, también afecta el sistema neuronal, afecta mucho Vale, al cerebro y causa muchísimos daños a largo plazo. Además, creo que la liberación de dopamina en el cerebro. vale, de acuerdo. Y no tiene nada que ver la masturbación con el sexo real con una persona. Desde luego, obvio, obvio, obvio. Tanto en tiempo como en propia dedicación. Por supuesto. Eh, yo opino, Yo opino que la masturbación es positiva porque te hace descubrirte más a ti mismo, pero como todo puede llegar a ser una adicción y la masturbación es muy fácil que lleve a una adicción por la liberación de dopamina, así que hay que tener cuidado. Adri, la pregunta de cómo declararse, voy a modificarla un poquito, ¿vale? ¿Consideras, Cristóbal, que cuando hablas a una mujer siempre estás ligando? Es decir, ¿tú consideras que puedes tener una amistad entre un hombre y una mujer? Muy bien. Amistad, no. Sí, cuando una mujer te coloca en la zona de amigos porque no ha detectado en ti una capacidad de liderazgo, masculinidad, confianza, experiencia. Una mujer sabe leer, es como un código QR. Una mujer y sabe en ese instante si tiene la posibilidad de tener un romance con él, si tener una relación estable o por el contrario no tener absolutamente nada. Es cierto de que el físico ayuda, no nos engañemos, el físico ayuda, es evidente, pero también requiere una parte que la tienes que trabajar muchísimo, que esa es la personalidad, ese es el carácter, ese es tu centro ¿Vale? masculino, tu seguridad, tu confianza, tu masculinidad, eh, ser directo, ser muy directo, saber hablar. No es solo declararte una mujer, es declarar y auténtica y sin ningún miedo al rechazo. Es decir, de que hay una posibilidad de rechazo
que, por ejemplo, a mí personalmente me ha rechazado muchas veces las mujeres, que no te afecte lo más mínimo, porque ya verás de que cuando no te rechaza, hay una posibilidad elevada de que la mujer se arrepienta porque diga, este hombre no la rechaza, que quiere. Y hay una gran posibilidad de que la mujer se arrepiente y quiera estar contigo. Vale, vamos con otra pregunta. Y esta, Javi, pese a que se la preguntas a Cristóbal, te la voy a responder yo. ¿Cómo afecta la masturbación al cerebro y y eh, en cuanto a sanitariamente, cómo afecta al cerebro? Afecta en cuanto a generarte una adicción y una liberación de dopamina máxima, ¿vale? Cuando te masturbas, especialmente en los hombres, que suele ser una masturbación más rápida, más enfocada en un objetivo, que es un objetivo de correrse y terminar rápido, esto hace que liberes una dopamina, que cada vez necesites más dopamina, más estímulo para conseguir el mismo objetivo. Y esto hace que en tu cerebro esté todo el rato encendido, o sea, perdón, que la transmisión de dopamina de tu cerebro esté completamente encendido, y eso es muy negativo porque hace que, igual que una persona que se chuta heroína, que al principio necesita solo un pico y al final acaba con 6 picos, pues lo mismo pasa contigo con la dopamina. Al principio solo necesitarás masturbarte una vez a la semana y no te importará, y acabarás masturbándote 6 veces en un día cuando ya se considera un problemón. ¿Vale? Aquí responde Juance, que pregunta ¿cómo el alcohol afecta a las habilidades sociales? Me encantaría responder, pero soy abstemio, con lo cual esto te lo dejo a ti, Cristóbal. Muy bien, muy buena pregunta. El alcohol a dosis moderadas es cierto de que puede de que tú pierdas un poco la timidez si eres tímido o que tenga más desparpajo, que tenga eh, más Labia. más atrevimiento de, de comunicarte con mujeres, etc. Sin embargo, yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque con el alcohol es cierto de que la personalidad cambia. Y cuando la personalidad cambia puede que tú cometas muchos errores y realices muchas cosas de que al día siguiente te arrepientes. Yo y para, y para el alcohol es una droga. Luego, el inconveniente es una trampa, porque cuando estás bebiendo personas tan como tú, y al igual es que el único que está mal con el bien. Y tú crees que estás actuando normal dentro de las circunstancias, que luego no estás actuando con cordura, con los dos sentidos puestos. Y luego es muy probable de que al día siguiente te arrepientas de muchísimas cosas que hagas. Es cierto. Yo no recomiendo el alcohol para nada. Hay que hacer ningún tipo de sustancia. No ayuda ni a la acción ni a las habilidades sociales. Es cierto, leí, estudié de que para hablar los idiomas. Así yo no lo recomiendo. Vale. Javi pregunta, ¿pero pasaría lo mismo con el sexo? O sea, masturbación y sexo, cosas diferentes. Pues no, la verdad es que son completamente diferentes. Es verdad que ambos liberan una serie de dopamina en tu cerebro, pero uno, la liberación la provocas tú, es decir, tú sabes cuándo vas a liberarla. Estamos hablando de masturbación en chicos. Y en cambio la otra, estás no tan enfocado en tu propio placer, que puede que sí, sino estás más enfocado en el placer de la otra persona. Entonces, cuando te centras en el placer de la otra persona, tu dopamina no es tan intensa, pero en cambio tu nivel de dopamina sí se extiende. ¿Vale? Voy a intentar explicarme esto porque he hecho un pequeño juego de palabras divertido. Cuando tú te masturbas, tu nivel de dopamina, pongamos que necesitas para estar extasiados un 20. Y con una masturbación simple, pues puedes alcanzar un 30. Entonces, tranquilamente te masturbas y listo. Cuando estás haciéndolo, claro, no solo es hacerlo, es la conexión que tienes con la otra persona. Es el esperar que la otra persona disfrute con lo que tú le estás haciendo. Entonces, tu nivel de dopamina necesita cerca de 45, cerca de 60. Entonces, es el doble que con una masturbación. Es decir, podrías acostarte con una persona todos los días, ya sea la misma persona o sean personas diferentes, cuidado con las ETS, por cierto, eh, que, oye,
que estaría muy bien, pero hay que tener cuidado. ¿De acuerdo? O sea, tienes que priorizar mucho tu nivel de dopamina. Tu nivel de dopamina y tu niveles de energía son prioritarios. Vale, Javi ya me ha dicho que he entendido, que está apuntando. Muchísimas gracias, Javi. Apunta todo lo que quieras. Eh, vale, Javi, la pregunta sobre orgías, aquí nos pillas porque ese es un directo más de habilidades sociales. Vale, puede que hagamos uno futuro sobre seducción, pero bueno. Vale, nos quedan 3 minutillos y Cristóbal, para de mega resumen de este directo. ¿Cuál dirías que es? Bueno, te lo he preguntado antes, pero seguro que se te ha ocurrido algo más ingenioso. Dinos un par de tips, tanto de lenguaje corporal, que es algo que conoces bastante, como de habilidades sociales, de algo que tanto tus seguidores como los míos pueden entender. Muy bien, pues sobre el lenguaje no verbal. Tienes un minuto. Como ya expliqué antes, el lenguaje no verbal abierto, confianza, ningún tipo de inseguridad, ni muchísimo menos. Lenguaje no verbal, eso es muy importante. Saber comunicar a la otra persona quién eres, lo que tú transmites es muy importante. Y la pregunta era, Uno sobre el lenguaje corporal y el segundo, algún tip sobre habilidades sociales. ¿algún tip sobre habilidades sociales? Pues mira, te diría de que practicaras muchísimo, de Vale. que tuvieras un aprendizaje tanto teórico como práctico. Es necesario tropezar muchísimas veces. Yo tropecé muchas veces en la vida, eh, y así es como se gana. O sea, pierdes, pierdes, pierdes. Al final. Y yo, por ejemplo, cuando era niño, era un chaval que tenía muy poca habilidad. Era muy, era muy, era muy inseguro en definitiva, tenía muchísimos problemas y cuando haciendo madurar, te va haciendo que madures, ¿no? En definitiva, es la amistad que te rodeas, que te enseña mucho de la adolescencia, que me ha enseñado muchísimo, he ganado muchísima madurez y te diría que te expongas, que vivas experiencias, que no tengas miedo si tropiezas, si tropiezas, que no el rechazo en ningún momento, que sepas cuidarte, que no generes ningún tipo de que te liberes del apego y que disfrutes del momento. Vale, así como mega resumen en mi parte, que me quedan 50 segundos, es desapégate del resultado. Muy bien, muy buen ejemplo, Cristóbal. Busca, Disfrútalo. O sea, vas a disfrutarlo. Como para mí, lenguaje de habilidades sociales, escucha. O sea, la escucha activa yo creo que es vital. Y me he dado cuenta de que uno de mis problemas es que no sé hacer buenas preguntas, así que tengo que mejorar esto. no, no, Y ya por último, y esto yo creo que es vital, los camareros y camareras, o al menos aquí en Madrid, y me imagino que por allí pues, también, llevan una chapita con su nombre. Cuando te estés despidiendo, cuando estés pidiendo algo, di el nombre. Di el nombre de las personas porque el nombre es lo que más nos gusta escuchar de las personas. Así que nada, Cristóbal, ha sido un auténtico placer y nos veremos en futuros vídeos, ¿de acuerdo? por supuesto, un Un placer. saludo. Cuídate muchísimo y muchísimas gracias por la invitación de esta tarde. Para Cuídate. eso estamos, lo repetiremos.